día nos trasladaron que la impartiera Andalucía Acoge. Y además de Andalucía Acoge también asistió Jaén Acoge, conocimos a Nahual, que está al revés, a Nahual, y conocimos a Javier. A Zahara no pudo en aquella ocasión. Estaba haciendo otra cosa. Estaba en un paro laboral, ¿no? Sí. Por temas personales. Paro laboral remunerado. Estaba tuviste a un chiquillo, ¿no? Sí. Efectivamente, bueno, pues no conocimos a Zahara, conocimos a Javier, conocimos a Nahual, que trabaja en los centros educativos en distintas actividades de Jaén Acoge. Y cuando estuvimos 10 representantes de AMPA de la ciudad de la provincia de Jaén, pues pensamos que deberíamos de trasladar su actividad y su conocimiento a las AMPA de nuestra provincia de una manera más masiva, más amplia, ¿no? No solo 10 representantes que es los que pudimos asistir a la Confederación Andaluza, a la jornada andaluza, ¿no? Entonces quedamos y la emplazamos, además hace muchísimo tiempo, que la reservamos hasta la fecha, ¿verdad? Porque en fin, eso hemos sido formales, no hemos cambiado de fecha desde hace mucho tiempo. Bueno, pues la cuestión que les propusimos que trasladaran con más tiempo, porque le dimos de 4 a 6 de la tarde, que eso es una tortura, ese horario es altísimo. Bueno, pues de todas formas nos despertaron rápidamente y nos entusiasmaron, así que hoy tienen todo el tiempo por la mañana que queda y por la tarde un par de horas para informarnos de lo que es la integración, la diversidad e inclusión socioeducativa y las herramientas que ellos pueden poner a disposición de los centros educativos y de las AMPA, ¿no? Las AMPA podemos proponer en nuestros centros educativos lo que aquí conozcamos, con lo cual creo que es una vía de llegar a la comunidad educativa muy interesante. Así que sin más, parece que ya lo tenemos, ¿verdad? Venga, pues muchas gracias. Vosotras no tenéis que estar sentadas si os apetece Sí, decir, nosotros nos vamos a bajar. os lo dejo esto encendido. Vale. Y además que se nos escucha sin micrófono. Sí, también. Vale. Bueno, pues nada, en primer lugar agradeceros la invitación. Este fin de semana era un poquito complicado venir porque tenemos Asamblea de Andalucía Acoge, eventos varios, coincidió, los astros se han alineado, pero sí que nos parecía súper importante venir a participar porque creemos en el papel que tiene la familia en la construcción de la sociedad inclusiva, ¿no? Y sí que nos sorprende gratamente, a varias de vosotras os lo he dicho, el número de familias que hay y también el número de hombres que hay, que siempre hablamos de que las AMPA son solo mujeres, pero mira, las cosas van cambiando. Bueno, yo voy a hablar un poco de la visión general que tenemos desde Andalucía Acoge y mi compañera Nahual va a explicar lo que se trabaja desde Jaén Acoge, ¿vale? En la provincia de Jaén. Por la tarde estaré yo sola, entonces vamos a trabajar diferentes cosas que se nos han ocurrido que podéis hacer desde la AMPA o diferentes propuestas, ¿vale? Entre ellas estos rumores que creo que el año pasado lo trabajó mi compañera Elena, creo que sí, ¿no? Sí, 10 minutos. No dio tiempo. Claro, entonces un poco explicarlo, no en profundidad, pero explicarlo y ya vosotros podéis contar con las personas de estos rumores de aquí de Jaén Acoge para que trabajen con la AMPA y os hagan formación, ¿vale? Bueno, lo que vamos a trabajar es desde dónde partimos, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de diversidad cultural, ¿qué entendemos por diversidad cultural? Porque claro, es un concepto tan amplio que podemos entender 1000 cosas, ¿no? La diversidad cultural vinculada a los movimientos migratorios, porque la diversidad cultural es mucho más que ser de otro país, pero sí que nosotros nos vamos a ceñir a qué representa la diversidad cultural que viene de los diferentes movimientos migratorios, ¿no? Necesitamos enfoque intercultural, eso lo trabajaremos por la tarde porque creo que es mejor que mi compañera explique cómo lo trabajamos desde Jaén Acoge, los centros educativos, y luego qué hacemos y qué podemos hacer desde la AMPA. También quería darle la enhorabuena a CENIR, porque te podía escuchar muy poquito tiempo, pero sí que ha dado en la clave de muchos temas que llevamos viendo y que estamos trabajando. Y me ha apuntado aquí lo de las referencias positivas, que ayer lo hablaba con Lucía en el coche, súper importante. Los chavales y las chavalas necesitan gente en la que mirarse y referencias positivas. Pero lo mismo las chavalas y los chavales de origen extranjero como las demás personas tienen que ver que es la Nueva España. O sea, la Nueva España no es blanca con el pelo moreno, la Nueva España es diferente. Lo que ella decía de que se visualizaba su cultura de origen como un lastre, no como una oportunidad.
Eso es una de las dificultades que nos encontramos y que se encuentran las familias y se encuentran los chavales, y hay que romper estereotipos. Entonces, sobre esas tres cosas que ya he dicho esta mañana, sí que va a girar en gran medida lo que trabajemos, ¿vale? A mí me pasa lo mismo que a ella, que cuando me pongo nerviosa me lío a hablar muy deprisa y me sale el acento cordobés cerrado del Valle a los Perros. Entonces, vosotros me paráis, ¿vale? Bueno, ¿desde dónde partimos? Cuando hablamos de integración, podemos entender integración de boca de personas totalmente diferentes. Podemos escuchar hablar de integración a Le Pen de Francia, que es de ultraderecha. Podemos escuchar hablar de integración a alguien del Partido Socialista. Podemos escuchar hablar de integración a diferentes personas y entienden por integración una cosa totalmente diferente. Entonces, aquí he puesto una foto de inmigrantes bailando una jota en el control de integración. ¿Qué entendemos con esa fotografía? Que muchas veces se entiende por integración. Tienen que integrarse en lo que nosotros convertirse en nosotros. Claro, pero nosotros somos muy heterogéneos. Claro. Entonces muchas veces cuando hablamos de integración estamos hablando de asimilación. Y aunque esto sea una parte así como más teórica, pero yo creo que es importante que tengamos esto en la cabeza, porque si no, a partir de lo que nosotros tengamos en la cabeza vamos a hacer una cosa o vamos a hacer otra. Muchas veces llegamos a los centros y nos dicen: el niño chino está integradísimo, no se nota ni que es chino. Ahí tenemos un problema, porque luego veremos cómo se construyen las identidades. Tu identidad no se puede mutilar. Entonces, si nosotros entendemos que la integración es mutilar una parte de la identidad de la familia y de los chavales, eso no va a salir bien. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Francia, ¿no? En los barrios. Eso ha sido un ejemplo de asimilación. Entonces, lo que proponíamos un poco era, así súper rápido, cuando emigramos a otro sitio, hay un proceso de aculturación. Cuando tú cambias de contexto te tienes que adaptar porque tu entorno es diferente, pero no hace falta que nos vayamos de un país a otro. La gente que somos de zonas rurales, cuando cambiamos a una ciudad nos tenemos que adaptar a una serie de cosas. Pero eso no puede pasar o no puede pasar porque tú lo hagas o porque te exijan que tú olvides una parte de tu raíz. ¿Vale? Entonces, lo que hablamos ¿es importante conservar tu identidad y tus rasgos culturales? Sí. ¿Es importante establecer y mantener relaciones con personas de otros grupos? Sí. Pues estamos hablando de integración, pero integración como un proceso bidireccional. Si en la sociedad están llegando personas, y no es que estén llegando ahora, sino que hay una larga trayectoria de llegada de personas de origen extranjero con una cultura diferente y la cultura de España también está cambiando, la sociedad también va cambiando. ¿Es importante olvidar tu identidad y tus rasgos culturales? Sí. ¿Es importante establecer y mantener relaciones con personas de otros grupos? No. Separación, segregación. ¿Vale? ¿Es importante conservar tu identidad y tus rasgos culturales? No. ¿Es importante establecer y mantener relaciones con personas de otros grupos? Sí. Asimilación. Lo que hemos hablado antes. Nos olvidamos de lo que somos y eso al final sale a lo largo de nuestra vida. Y luego, cuando olvidamos nuestro origen y ni siquiera tenemos relación con personas del país al que llegamos, marginación. ¿Vale? Voy a poner un vídeo que no es Elmer, era el que... Bueno, esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que la integración en el discurso mediático, popular y político se hace referencia a los procesos que son más bien de inclusión, ¿no? Cuando se habla en los medios de comunicación del porcentaje de integración, eso lo hablamos un poco así al voleo, ¿no? Porque no hay unos ítems con los que se pueda medir el proceso de inclusión, ¿no? de integración. Vale, voy a poner el vídeo. Perdona, que es que lo teníamos preparado, pero no... No.
Disculpadnos. Mirad, si conforme vamos hablando queréis comentar algo, queréis realizar alguna aportación o algo. Está conectándose a lo mejor. Con los muros que tienes. Sí. Ahora solo queda el sonido. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Green es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se agarra, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay
hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente y nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no! Dice el Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la rueda! Entonces le cortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. El cuento es buenísimo, él explica súper bien lo que es la inclusión. ¿Cómo podemos trasladar esto al sistema educativo? Vamos a pensar en algún ejemplo. ¿Qué le pasa a Cuadradito? Por ejemplo, si en un curso o en una clase tenemos un niño que es diferente, ¿por qué es él el que tiene que cambiar y ser igual al resto de la clase? ¿Por qué la mayoría? Porque también no intenta integrarse o preguntarle cosas para saber de él. Es una buena técnica, porque es que nosotros, por ejemplo, viene un chiquillo, ya sea chino o lo que sea, el nuevo de la clase y encima es diferente, tiene un doble problema. Primero que es el nuevo y segundo que es diferente. Entonces el chiquillo se tiene que adaptar al resto. Ninguno va, o sea, eso lo vemos más con los niños chicos, sí que se suelen adaptar muy fácilmente. Somos quizás los adultos los que más nos cuesta. ¿Qué más vemos? Lo dice el vídeo muy bien. Son 4 esquinitas de nada. Es que no es tan difícil. Los redonditos pueden seguir entrando, ¿no? Claro. Vale. ¿Qué es lo que se le pide primero a Cuadradito? ¿Y puede cambiar? No. ¿O no? ¿Qué más? Janine. Yo lo veía un poco como lo de las pruebas de la reválida que comentaba antes, lo de que eso son como puertas de acceso a estudios superiores o diferentes, y que cuando un alumno no es capaz de pasarlo, que es tratando un poco el tema de integración, no es capaz de pasarlo, se le intenta constantemente decir, no, es que tienes que trabajar estas habilidades para ser capaz de pasar por esta prueba de acceso, si no las trabajas no pasas. En lugar de plantearnos, oye, ¿por qué nos cambiamos las pruebas de acceso que tenemos para que la gente pueda diversificar el tipo de inteligencia y las capacidades que tienen, aunque no solamente sea una? Claro, es que en el cuento de Cuadradito no solo estamos hablando de alumnado de origen extranjero o de alumnos con unas referencias culturales diferentes, sino al final un poco lo que está hablando y trasladándolo al sistema educativo es que hay un sistema educativo en muchos casos muy rígido que no responde a la diversidad de niños y niñas a los que atiende, ¿no? Y la escuela al final tiene que atender a la realidad que hay en la calle, ¿no? Entonces, poco a poco sí que se van... Hay un problema muy grande en eso. ¿Quién implanta el sistema educativo? Claro. Pero bueno... Nosotros hacemos el sistema educativo, claro. Pero ¿quién implanta? Y nosotros nos tenemos que acatar las normas del sistema educativo. Bueno, tenemos que acatarlas, pero también podemos cambiarlas. Sí, pero para pasar, entre comillas, ahora sí, mismo claro. estamos en grados, nos exigen que tenemos que pasar, aunque cambiamos la base de dentro, pero al final siempre tenemos que pasar por el agua. Sí. Entonces, arriba donde está hay que cambiar. Si los de arriba no cambian, abajo, por mucho que queramos cambiar, siempre vamos a tener al final de la puerta el agua. Pero vosotros como familia en el AMPA, ¿pensáis que podéis cortarle las 4 esquinitas de nada? Sí. Lo podemos facilitar mucho. Nosotros si los de abajo exigimos una cosa, al final los de arriba terminan cambiando. Si los padres o también desde nuestro entorno cercano, ¿no? Vale. Yo creo que
que nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer mucho para cambiar el sistema, desde nuestro entorno cercano, como te acabas de decir, porque los de arriba que imponen las leyes educativas, las normas, etcétera, etcétera, la formación de los profesores, etcétera, pues hay veces que eso es complicado, porque ahí hay política, hay mucha interés, etcétera. Pero yo creo que nosotros desde nuestro pequeño ámbito sí que podemos hacer muchas cosas para mejorar esto. De forma individual, vamos. Si somos muchos los que lo hacemos, al final cambiará todo. Esto hay que verlo a largo plazo, lógicamente. Sí, es lo que vamos a hablar a lo largo de todo el día, ¿no? Esto es un proceso a largo plazo, los cambios se vemos a largo plazo. Las compañeras que están en los centros educativos, y yo que hasta hace poco estaba en los centros educativos, tuve los resultados muchos años después. Yo me gustaría decir una cosa, voy a enlazar con la última jornada que tuvimos sobre las comunidades de aprendizaje, y estamos viendo como ya en los sistemas educativos tenemos un poco de margen, y nosotros aprovechamos, y los docentes aprovechan ese margen para hacer un sistema educativo diferente, más participativo, donde nosotros las familias entramos, donde se trabaja más la diversidad y donde se respetan esas diferencias a la hora de aprender y de enseñar. Y creo que yo creo que la normativa, si estuviera aquí la política lo diría, ¿no? que lo permite. Está dando ese margen dentro de lo que hay, pero se está dando ese margen y se va por ese camino. O sea que yo creo que las cosas no van a ser negativas porque están cambiando, pero tenemos que exigirlas nosotros también. Claro. Bueno, pues lo que se hablaba en el vídeo representaba muy bien lo que es la inclusión, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que para conseguir la inclusión no vale con que los niños se traten bien o que no haya conflictos latentes en el aula. Tenemos que tener en cuenta que hay situaciones de discriminación y hay situaciones de desigualdad. Cuando estamos en situaciones de desigualdad, al final la convivencia no es una convivencia tan real, ¿no? Una convivencia buena tan real. Entonces, debe haber una apertura, una disposición para ir aprendiendo de los otros, reclamar también los derechos de las personas que no están teniendo derechos y ser reconocido y tener voz, de encontrar un sitio, ¿no? Hay que reconocer las diferentes identidades que hay en los centros educativos. No solo conocernos entre nosotros, sino reconocernos como dentro de ese espacio. Vale. ¿Por qué tenemos un papel tan importante en los procesos de inclusión en la sociedad, en la construcción de una sociedad intercultural? A mí me gusta mucho esta frase de Emergence Satrapi porque yo creo que es impactante, ¿no? La educación es un arma de construcción masiva y si vosotras y vosotros estáis aquí es porque lo creáis firmemente. Pero es que además podemos ver resultados de que es un arma de construcción masiva. Lo que ha dicho antes Lucía, algo muy a largo plazo, pero vemos los cambios, ¿no? Es la base. ¿Por qué es tan importante el papel de la comunidad educativa en la construcción de una sociedad intercultural? ¿Qué importancia tienen las familias? Antes también se decía que, bueno, que la normativa educativa, por un lado es rígida, pero también ofrece la oportunidad, o se pueden realizar experiencias dentro, como las comunidades de aprendizaje, para ir cambiando cositas, ¿no? Entonces, el centro educativo es un espacio reglado, pero tiene cierta flexibilidad. Cada centro educativo dentro de la normativa puede usar una metodología, puede usar otra, puede realizar una experiencia o puede realizar otra. Un ejemplo súper claro son las comunidades de aprendizaje, ¿no? Es el lugar idóneo desde el que favorecer la inclusión y la convivencia intercultural. En muchas ocasiones el centro educativo es el único sitio en que las familias de diferentes orígenes tienen relación. Si lo pensamos, ¿qué otro espacio hay en el que tengamos relación o en el que no te quede otra que tener relación con personas de otros orígenes? En el centro de salud, por ejemplo, no te relacionas, no tienes por qué relacionarte. En la escuela sí. Y además no es solo de diferentes orígenes, sino que en la escuela se juntan o se dan lugar una serie de personas que tienen posiciones diferentes, profesorado, gente de administración, alumnado, familia, con edades diferentes, de orígenes diferentes. Se trabaja el tema de género, entonces creemos que tiene un potencial muy fuerte en crear convivencia, ¿no? En muchos casos es el primer contacto que tienen las familias extranjeras con el país receptor. Tú llegas a un país y lo primero que haces es matricular a tus niños. Y luego, lo que ocurre en el contexto, lo que ocurre alrededor de la escuela, y vosotros lo veréis en vuestras escuelas, si hay un problema en el barrio, ese problema se va a notar en la escuela.
Si hay un problema, no sé, nosotros lo notamos, cuando vemos noticias que estereotipan a la población de origen extranjero, ya estamos pensando ya nos podemos estar preparando las clases en los institutos porque esto va a derivar en un conflicto. El tema de rumores que hay en la televisión, entonces lo de fuera influye dentro, pero es que lo que trabajemos dentro mejora lo de fuera. Y cada día los centros educativos están viendo la necesidad de conectarse más al entorno, porque no pueden ser búnker. Y porque al final participáis las familias, participan asociaciones, y cuando todo el mundo vamos en la misma dirección, esos resultados se notan. Lo que pasa es que, y luego no podemos mandar un mensaje desde la familia y otro desde el centro educativo. Eso hay muchas ocasiones que pasa y vemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Por otro lado, para las familias de origen extranjero, en muchos casos mejorar las opciones formativas y el futuro profesional de sus hijos e hijas es uno de los principales motivos del proyecto migratorio. Muchas familias se plantean salir de su país de origen porque quieren un futuro mejor para sus hijos, y eso pasa por una mejor educación. Porque también en España se ofrece una educación gratuita y de calidad que en otros lugares no se ofrece. Entonces, las familias de origen extranjero lo siguen viendo en muchos casos la escuela como un ascensor social, como una vía de promoción social. Aquí siempre se ha visto, nuestros padres lo veían, pero había una época en la que ya no se veía que la escuela fuese, o que la educación fuese una vía de promoción social. Acordémonos de cuando los niños se quitaban de los institutos para ir a la obra de albañiles y decía, pero ¿para qué vas a estudiar si es que estudiando te vas a ir al paro? Por un momento se dejó de ver como que si tú estudiabas ibas a mejorar tus condiciones de vida. Para las familias de origen extranjero eso sigue siendo así. Entonces, ellas tienen un vínculo con la escuela en muchas ocasiones mucho más fuerte que las familias autóctonas que hay en los centros, sobre todo en diferentes barrios. En muchos barrios en los que trabajamos hay un nivel de desempleo muy alto, muchas carencias, unos niveles formativos muy bajos, y nos encontramos con que las familias de origen extranjero le dan mucha más importancia a la escuela y a los centros educativos y también tienen una formación mucho más alta que las familias autóctonas. Vale, y ahora vamos a hacer una actividad. Sacamos un folio, es que como no tenemos... Vale. Mirad, vamos a coger un folio y hacemos este dibujo. Un círculo, como un óvalo en medio y alrededor, como mínimo, 5 círculos. Como mínimo, si queréis más. Se lo va a tirar para dibujar. Mirad, aquí vamos a poner nuestro nombre. ¿En el grande? Y aquí 5 cosas que nos definan a nosotros. Uy, qué complicado. Pero bueno, ¿cómo te llamas? Reme, ¿tú quién eres? Que no te fíes. Con 5 cosas como identidad, la identidad de Remedio, que 5 cosas importantes la componen. ¿Psicológicamente? Tu identidad, la identidad, ¿tú quién eres? Y ahí ya. Con un ejemplillo. Por ejemplo, yo me llamo Zara y soy mujer. ¿Soy qué? Mujer.
O a lo mejor algunas personas no pondrían que son mujeres, pondrían otra cosa. No porque sean hombres, sino Te dejo que te comentes. tomarlo el tiempo que queráis. ¿Sí, quién es? Pues no leí el WhatsApp. No lo había leído. Pero mira, algo muy característico. Y la otra no se verá. ¿Cuántas cosas han hecho? 5. Pues una mujer, madre. Espera. Género. Mujer. Madre. Inmigrante, luchadora, solidaria y paciente. A ver, inmigrante, luchadora, solidaria y paciente. ¿En qué sitio naciste? En Argentina. En Argentina. ¿Otro voluntario, otra voluntaria? Yo soy Zenit, he puesto superación, Superación. ambiciosa, constancia, deportista y musulmán. ¿Qué más? ¿Por ahí? Yo soy Mari, persona, madre, resistente, responsable y educadora. ¿Educadora por profesión? No. Vale. Educada mismo. Por devoción. Por devoción. Por amor al arte. Vale, ¿alguien más? Venga, yo mismo. Venga. Yo he puesto viajero. Viajero. No, Antonio. Antonio. Viajero, me gusta mucho viajar. Padre, solidario, soñador y luchador, emprendedor, algo así, con ganas de superarse, vaya. Vale, voy a leer lo que habéis dicho, ¿vale? Mujer, que corresponda a género, familia, inmigrante, luchadora, solidaria, paciente, superación, ambiciosa, deportista, musulmana, educadora, viajero, padre, solidario, luchador. ¿Cómo nos definimos? ¿Qué conforma nuestra identidad? Claro, pero la conforma el género, nuestra situación, ¿no? Nuestro papel en la familia, cómo somos, los intereses que tenemos, nuestra profesión, la religión, dónde nacemos. Porque tú serías igual si te hubieses quedado en Argentina. No. Entonces, nuestra identidad la conforman múltiples pertenencias, pero cambian a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo ahora no me definiría igual que cuando me definía con 20 años. Habría muchas cosas que seguiría manteniendo, pero otras cosas no, que cambiarían. Ni ahora tú te vas a definir como dentro de 20 años, ¿vale? Entonces, ¿nosotros os ha costado definiros? Mucho que sí. Vale. Vale, entonces quedamos en que nuestra identidad la componen múltiples pertenencias que cambian a lo largo de nuestra vida y que cambian según las situaciones que vayamos viviendo, ¿no? Cambian según nuestra trayectoria de vida. Y que para cada persona, por ejemplo, si yo digo, ella me dice mujer, ¿no? Yo le digo mujer. Para ella vivir como mujer va a ser de una manera y para mí vivir como mujer es vivir de otra, ¿no? Entendemos cada uno entiende una cosa diferente por lo mismo. Nahual, que es musulmana, posiblemente entenderá muchas cosas diferentes a Zenit, que también es musulmana, ¿no?
Entonces, la identidad de cada persona es nunca igual a la de otra persona, por mucho que nuestras pertenencias se puedan parecer, pero cada uno le damos más importancia o menos importancia, la vivimos de una manera o la vivimos de otra. Entonces, cuando hablamos de alumnado de origen extranjero, ¿en qué es lo primero que pensamos? En el origen. El origen es una parte pequeñita. Y empezamos a definirlo, o sea, lo digo no como diciendo, sino es generalizado. Y desde los centros educativos también empezamos a definirlo en base a su origen cultural. Que el origen cultural de una persona de Tánger será totalmente diferente al de una persona de Benimelal que está en el sur. ¿Vale? Porque el origen cultural, o sea, yo como andaluza, mi identidad y mi pertenencia cultural será diferente a vosotros que sois de Jaén. Habrá cosas comunes y cosas diferentes, pero sí que tendemos a homogeneizar en base al origen. Y tendemos a pensar en los chavales de origen extranjero solo por el origen, sus características en base al origen. Y eso lo iremos trabajando a lo largo del día de cómo influyen los estereotipos y los prejuicios, ¿no? Vale. Bueno, como Nahual va a explicar luego lo que se trabaja desde Jaén Acoge, quería hacer esta actividad para que nos diésemos cuenta de la heterogeneidad que hay en los chavales de origen extranjero, ¿no? Pero sí me gustaría explicar las características de los chavales de origen extranjero y cuáles son sus vivencias en base al proyecto y al proceso migratorio, suyo y de su familia. Entonces, para hacerlo así como un poquito más o menos, lo que hemos hecho ha sido extraer como relatos de entrevistas a lo largo de estos años que hemos ido trabajando con chavales para que sea como más gráfico. Voy a explicar primero lo del proyecto y el proceso migratorio, y quien haya emigrado que me comente si lo ve o si no lo ve, que emigrar no es solo irte de un país a otro, sino cuando tú te tienes que ir de otra ciudad también estás emigrando, porque también tienes un proceso de aculturación. Entonces, ¿qué es el proyecto migratorio? Tú piensas en que te vas a otro país, que quieres mejorar tu vida, que por diferentes motivos, entonces tú ya estás haciendo un proyecto, tú te estás imaginando qué vas a hacer hasta que llegues, cuando llegues cómo va a ser tu vida, cómo quieres que sea, ¿no? Y luego llegar al sitio. Y hay cosas que tú esperabas que son y cosas que esperabas que no son. Cosas que esperabas que fuesen en un año y al final son en 5 o en 6 años, ¿no? Entonces la distancia, el proyecto migratorio es diferente al proceso migratorio. Cuanto más se distancie una cosa y otra, cuanto más diferente sea tu proyecto a tu proceso, más complicado será tu proceso de inclusión. Repito mucho proceso, pero será más complicado tu vida en ese lugar, ¿no? Porque tienes que ir ajustando, ¿vale? Mira, este es un fragmento de Nayar El-Hammi, de un libro de Nayar El-Hammi, que es una escritora de origen marroquí que vive en Barcelona, ha salido varias veces en los medios. Ella escribe un libro que se llama Yo también soy catalana, y dice: todos hablan del choque de civilizaciones, refiriéndose a la problemática de la integración de los inmigrantes y a elementos relacionados con la convivencia en espacios comunes y públicos, pero pocos hablan del conflicto interior de los inmigrantes y sus familias. ¿Qué pensáis que quiere decir? Siempre se habla de la inclusión de los inmigrantes en la sociedad, pero pocas veces se habla de qué viven las personas por dentro cuando emigran de un sitio a otro. Insisto, emigrar no es solo irte de un país a otro. Cuando tú te vas de una ciudad a otra, tú vives un proceso migratorio. Que nunca nos ponemos en el lugar de la otra persona. También. Inventamos que la otra persona se ponga en el nuestro, es decir, ella es la que se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros ponernos en el lugar, ver cómo siente, pues que reflexionar sobre cómo, por qué actúa de una manera, por qué de una manera, no nos interesa. Que se ponga ella en nuestro lugar. Para eso es bueno, eso es para estar en tu casa. Luego que siempre te están recordando de dónde eres. Sí. Ese no tiene el problema porque yo soy nacido y criado en Cataluña, me vengo aquí, mi mujer es de aquí. Y entonces mi migración fue de allí a aquí, ¿no? Y yo que me criaba allí, siendo de padres andaluces, siempre te estaban señalando como diciendo: tú no eres de aquí.
pero tú no eres Voy de a aquí, apuntarme esa tú eres frase. de Andalucía, tío. Pero aunque hables de catalán, pero siempre te están recordando que no eres de aquí. que tú eres de aquí, ¿sabes? Nunca perteneces. Nunca llegas a pertenecer del todo. Y eso se nota ahora mucho con el auge el nacionalismo, todo eso todavía mucho más, ¿no? Claro. Se agrava Que más. todavía hay, digamos, sí. una discriminación mayor. Por eso tal vez son además más independentistas, lo digo, Son porque más quieren tener fanáticos. una identidad, que creo Exacto, que... pero una identidad excluyente, digamos. Que Sí, es una identidad excluyente. Vale. Nosotros tenemos una hija mayor que, bueno, tenemos 2 hijas mayores y la segunda también va a emigrar. La primera emigrante hace 4 años que está en Europa, está en Berlín. El proceso de desarraigo que tiene mi hija es bestial, porque siempre quiere volver a España, siempre llora cuando viene y llora cuando va. Idealiza también España. Efectivamente, idealiza mucho más el país de lo que es. Y ella ha intentado por todos los medios integrarse en aquella cultura, que es complicada, ¿eh? Estamos en Europa, pero es diferente totalmente el norte del sur. Ella intenta integrarse en aquella cultura, acostarse a las 7 de la tarde, levantarse a las 5 de la mañana, el desarraigo que tiene y la dificultad que tiene para integrarse en esa cultura es tremendo. Y la necesidad que tiene de sentirse todavía más española, cada día se acrecienta. Y la distancia que tiene cada vez es mayor. Porque ellos tampoco, en Alemania tampoco no son acogedores, claro. Como sucede, claro, por ejemplo, no son acogedores, como sucede, por ejemplo, aquí con muchos inmigrantes que tenemos, no somos acogedores. Es decir, ellos te integran, te conviertes en alemán. Que nunca lo vas a ser. Efectivamente, y de todas maneras, cuando leen su nombre, dicen, aunque esté integrando, aunque pague impuestos, aunque hagan lo que el resto de los alemanes hacen, tú no eres de aquí, con lo cual los derechos que tienes son todavía menores. Es decir, voy a apuntarme también eso, derecho. Tú no eres de aquí, derecho. Vale. Mira, pues todo esto que viven las personas cuando llegan a un país se llama duelo migratorio. Duelo es como pérdida, ¿no? Tú cuando llegas a un país tienes tantas expectativas y tienes tantos sueños, lo que hemos hablado del proyecto y el proceso, que estás deseando de llegar. Llegar aquí ha costado mucho trabajo, cuando llegas es como que ya estoy aquí y ahora qué. ¿Ahora qué? Entonces los duelos son como la pérdida que tú sientes. Tú llegas a un país y al final lo que sientes, la primera fase es que lo único que sientes es que has perdido cosas, no que has ganado. ¿Vale? Entonces, ¿los hijos de las personas de origen extranjero tienen duelo aunque no hayan emigrado? Sí. Porque esa historia de migración es transmitida de padre a hijo. Y, claro, y te recuerdan continuamente, tú no eres de aquí. Y en muchas ocasiones no tienes los mismos derechos. Idealizan el país de origen, porque dicen, a mí que Andalucía era pero era que incluso mis propios padres idealizaban Andalucía porque era como siempre se han sentido un poquito desarraigados allí, que siempre decían, yo cuando estaba en Almería, yo cuando estaba en Almería, y hacía 40 años que había salido a Almería, leche. Nosotros somos andaluces y nos fuimos a Cataluña cuando nació ayer. Y no hemos venido a los 14 años, no hemos venido para aquí para abajo. Y, ¿vale? Le está costando, sobre todo en el ámbito de familia, porque no ha tenido relación. Claro. Y claro, le decimos, baja a ver, y le está costando adaptarse a la familia, al entorno nuestro de aquí, ¿sabes? Y muchas veces nos dice, es que nos podíamos haber quedado en Cataluña, ¿sabes? Eso es súper y me frecuente. dice, el día de mañana volverá a Cataluña. Se quiere ir para Cataluña, ¿sabes? Mira, dentro del duelo migratorio, ¿vale? Porque los que van migrando dentro de España, que son españoles, pues los que venimos de fuera tenemos un valor agregado que yo siempre digo es la pregunta del millón. ¿Eres inmigrante legal o ilegal? Hay categorías, es que a mí tener un DNI... Eso es lo que hemos hablado, vamos a hablar de los derechos. Yo soy de fuera. ¿Y qué más da si soy legal o ilegal? Primero soy una persona y eres por dónde para tener una documentación. Y además ya esto, pues a ver, esto es un problema ya de más arriba, porque si tú dejas una frontera que pase gente,
pues intenta que esa gente que se vaya a quedar, sus papeles sean mucho más asequibles que todos los requisitos que te ponen, que si... Claro, lo que te pueden llegar a pedir. luego, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la inclusión o la no inclusión de los chavales de origen extranjero. Y uno de ellos son los derechos y la situación legal de la familia. Porque yo soy inmigrante, situación pero yo no he tenido regular, miedo. irregular, Yo regular. conozco gente que es inmigrante y ha tenido miedo de salir a la calle. Y si me pagan, y si me deportan, y si qué. Pero eso ha existido desde siempre, es decir, incluso en los animales existe. Y en la territorialidad, el territorio implica que los que vienen de fuera, incluso en los papeles, es simplemente un mero formalismo. Y para decir, está aquí... Bueno, lo que pasa es que en este caso no es un mero formalismo, sino que de ahí ya se deriva que tengan más derechos o menos derechos. Implica que es legal, claro. Entre comillas, ¿vale? Y, el hecho de venir de fuera, cuando en una manada de lobos viene un lobo de fuera, se lo atacan. Y bueno, yo creo que no se humanidad. Bueno, vamos y diplomacia, un conflicto diplomático. Sí. Vamos a ver brevemente los tipos de duelos, ¿no? El duelo por la separación de los familiares y amigos, el duelo por la lengua materna. Aunque tú sigas hablando la lengua materna en tu casa, pero el escuchar la lengua materna, el poder enfadarte en tu lengua materna, el poder decir, el poder expresar los sentimientos en lengua materna, a vosotros nos pasa que si no decís, cuando enfadáis, cuando no decís lo que siempre habéis dicho, es como que no os quedáis tranquilos. Yo que soy del Valle de los Pedroches, si no digo cipote, no me quedo tranquila. Es verdad. Es como que tú necesitas, porque al final no solo... Al final no son... Aquí cipote significa otra cosa, ¿eh? Sí, en mi pueblo también, pero es como una expresión de cuando te enfadas dices cipote. Entonces es como la necesidad de expresarte y de decir palabras con las que siempre te has sentido familiarizado y con las que siempre has expresado los sentimientos, ¿no? El otro día teníamos un grupo de... estamos trabajando en Sevilla, un grupo de apoyo a la gestión de duelos migratorios con chavales. Entonces la idea es chavales que han vivido más o menos las mismas experiencias para que se ayuden entre iguales, que luego también lo hablaremos con el tema de la familia. Claro, y siempre se dice, no, los chavales latinos no tienen problema por la lengua. Sí tienen problemas por la lengua, sí hay mucha diferencia entre la lengua. Y me decía un muchacho, dice, claro, es que yo cuando llegué aquí a Sevilla y me dijeron, cógeme no sé qué, pues yo dije, ¿pero dónde he llegado? ¿Cómo te voy a coger? Claro. Entonces, sí que lo digo en tono de broma, pero claro, cuando tú estás en un proceso de inclusión, eso se te hace muy complicado. O cuando tú estás hablando con alguien y no te entienden, y no te entienden, y no te entienden. Entonces, ahí sí que hay un duelo por la lengua materna, el duelo por la cultura. Hay cosas de la cultura que se mantienen, pero cosas de la cultura que no. Lo que habéis dicho antes, lo que ha dicho ella antes de mi hija echa mucho de menos, idealiza España, ahí hay una parte de idealización también. Es una psicóloga marroquí que trabaja ahora con menores no acompañados entre España y Marruecos. Antes estuvo trabajando con españoles que emigraron a Bélgica. Dice que un día se quedó muy sorprendida cuando llegó a casa de unos gallegos y tenían un póster de la Giralda. Claro, hay un sentimiento de pérdida y de arraigo a la cultura de origen, y muchas veces la cultura de origen que se manifiesta en destino no es la misma que tú tenías en origen. O tu cultura de origen cambia y tú no estás viendo esos cambios, entonces tienes la cultura de origen de hace 20 años. Yo me acuerdo cuando los alemanes volvían a mi pueblo, los que habían emigrado a Alemania, que tenían unas formas que no eran las formas que había en esa época, eran las formas de hace 20 años. ¿Vale? La pérdida de paisaje y de la tierra. ¿Vale? Lo que pasa muchas veces a los chavales de origen extranjero es que en país de origen tienen un estatus que aquí no lo tienen. Porque además se une el eres inmigrante. Sobre todo chavales que han sido reagrupados, y que los chavales reagrupados son que su madre o su padre se ha venido antes aquí y luego se los traen del país de origen. Claro, tú allí eres hijo de migrante. Allí cuentas con una serie de recursos que tus compañeros no cuentan. Tú llevas unas zapatillas que tus amigos no pueden llevar. Entonces tienes un estatus, ¿no? Cuando llegas aquí, eres, en muchas ocasiones, y siendo muy duro, eres el Machu Picchu, eres el moro, eres el nuevo. Entonces ahí sí que esto, por ejemplo, es uno de los duelos que más afectan en la migración.
La pérdida del contacto con el grupo de origen. El contacto con el grupo de origen se da en el país de origen, pero también aquí, ¿no? Tú siempre tienes contacto, siempre necesitas tener contacto con personas siempre tienes que tener contacto con personas con las que compartes cosas, ¿no? Y más cuando estás fuera. Hay mucha gente que te dice, yo es que soy amiga de esta persona porque somos del mismo país, pero yo en mi país no sería amiga de ella, ¿no? Porque no tienen nada en común. Y luego, la pérdida de la seguridad física. Ahí estamos viendo las situaciones, está en situación irregular, administrativa, las situaciones de discriminación, el que muchas veces para poder llegar donde quieres llegar estás en casas que no tienen las condiciones básicas, pero sobre todo aquí, no solo por lo de las condiciones básicas, sino la seguridad física, nos referimos a las situaciones de discriminación, que eso es violencia, y a la situación de regularidad o irregularidad, ¿no? El miedo que vive la gente por perder los papeles, o el miedo que vive la gente cuando está en situación irregular de salir a la calle. Y eso los chavales lo saben. Hay chavales con 10 años que se saben la ley de extranjería, porque eso lo viven en las casas. Y entonces tienen que vivir una serie de cosas por diferentes situaciones que en muchos casos pues no es justo. Pero no digo que no sea justo por la familia, sino no es justo por la sociedad. No es justo que chavales que acaben de llegar tengan que vivir situaciones de discriminación, no es justo que se le diga ilegal continuamente a los chavales. Entonces, esto por ejemplo tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos en los centros educativos. Y no solo el profesorado, sino las familias también, cuando llegan familias nuevas. ¿Qué están viviendo las familias nuevas? ¿Qué están viviendo los niños? No sé si me estoy llamando. Vale, infancia y juventud en el contexto migratorio, lo que he dicho antes, lo que hemos hablado de la molécula de la identidad. Somos mucho más que de donde venimos, ¿no? Pero ahora sí que lo que hemos comentado, quiero explicar un poco qué viven los niños y las niñas dependiendo del proyecto y el proceso suyo y de su familia, ¿vale? Entonces, mira, Hanif Kureisi es un director inglés que es de origen, los padres son de origen hindú, creo. Y dice, para mí, para los otros chicos de mi generación, nacidos aquí, Inglaterra siempre fue el país al que pertenecíamos, incluso aunque nos dijeran, a menudo en términos de maltrato racial, que eso no era así. Lejos de resultar un conflicto de cultura, nuestras vidas parecían sintetizar elementos dispares. El bar, la mezquita, 2 o 3 idiomas, rock and roll, películas indias, nuestra amplia familia y nuestra individualidad británica se entremezclaban. No tienen por qué ser excluyentes, siempre se exige, pero ¿tú qué te sientes más marroquí o más española? No, tú puedes ser marroquí y española, lo que pasa es que siempre tendemos a que tienes que elegir las nacionalidades excluyentes, ¿no? Lo que hablabais antes, ¿no? Vale. Cuando se habla de segunda generación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Segunda generación de... Estamos repitiendo a los chavales que son inmigrantes, que no son de aquí, de forma indirecta, tú no eres de aquí. Entonces, es un término que además de despectivo no es real, porque no son segunda generación de inmigrantes. Estos niños y estas niñas no han emigrado. Incluso los niños y las niñas que emigran no es una decisión suya emigrar, es una decisión de la familia, ¿vale? Entonces, mal llamado segunda generación, influyen 2 o más referencias culturales, la del país de origen, que es la que se transmite en la familia, y la del país de destino. Y bueno, no, país de destino no, país en el que viven porque no han emigrado, ¿no? O más referencias, ¿no? Porque a lo mejor también son hijos de parejas mixtas, que luego ya lo hablaremos. Están influenciados por el proceso migratorio y de aculturación de la comunidad de origen. Estos niños y estas niñas viven también junto con comunidad de origen, con los amigos de su familia, que son también del mismo origen, ¿no? Entonces, por un lado, tienes como mucha referencia en tu socialización y mucha referencia. Se les continúa percibiendo como extranjeros, lo que decía antes, y también lo hablaba con mi compañera Lana Webb. Tú no eres de aquí. ¿Y cuándo voy a ser de aquí? ¿Qué hay que hacer para ser de aquí? ¿No? La emigración conjunta.
cuando los niños y las niñas emigran junto a su familia, ¿vale? Es diferente si emigran en la segunda infancia y adolescencia o si emigran cuando son pequeños. Ella, por ejemplo, su hijo no viviría de la misma forma haberse venido de Barcelona a Andalucía si tuviese 3 años, ¿no? Pero con todo el apogeo de los 14, claro, en plena construcción fuerte de identidad, entonces no se vive de la misma manera. Pues yo tengo un primo hermano mío que se ha tenido que subir a su hija a trabajar y se ha llevado a toda la familia. Le cuesta menos a la mayor, que está en la adolescencia, que al más pequeño. El más pequeño es como una magdalena cada vez que se tiene que ir. Claro, luego hay casuísticas, pero generalizado, sí, cuanto tú más te has socializado en un país, más te cuesta irte a otro, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que los niños y las niñas al final se adaptan antes que la familia, antes que los padres y las madres. Y no sé si vosotros lo habéis vivido en los centros, pero muchas veces cuando el profesorado no se puede comunicar bien con la familia en el idioma, se llama a la niña para que le traduzca a la madre. Claro, imaginaos que a vosotros os tiene que traducir vuestra hija para que la profesora de vuestra hija le cuente lo mal que ha salido las notas. Claro. Además de cómo es eso, pero lo que pasa es que hay un ejemplo de parentalización. Si yo me voy con mi hijo y mi hijo es el que domina el espacio, mi hijo es el que se integra antes que yo, y mi hijo es el que interlocutor con la sociedad receptora, ¿yo cómo me voy a sentir? Mi hijo, ¿cómo se siente? Mi hijo tiene la sartén por el mango. Claro. Entonces, y además dentro, las familias al final son estructuras jerárquicas. Por muy democráticos que queramos ser en nuestra casa, cuando ya no puedes más, porque es una broma, pero al final las familias son estructuras jerárquicas. Entonces, si los hijos empiezan a cumplir las funciones que tienen que tener los padres, hay un efecto de parentalización. Y los padres pierden autoridad. Y desde los centros educativos le estamos quitando autoridad a los padres. Entonces, cuando nos encontremos esos casos, mejor que busquemos a la vecina de enfrente antes que la niña. Ha habido muchos casos que las madres han ido creyendo que sus hijas eran maravillosas y estupendas. Entonces, otro perfil en base al proceso y al proyecto migratorio. Hijos e hijas con progenitores de diferentes orígenes culturales. Esto sería lo que se llama parejas mixtas, que parecemos sándwich, pero son que cada progenitor es de una cultura diferente, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que los niños tengan una educación intercultural, porque si no se ponen en común los diferentes valores y las diferentes referencias culturales, un hijo de una marroquí y un español no tiene por qué conocer la cultura de origen de su madre, o no tiene por qué practicar cosas de su madre si eso no se pone en valor. Entonces, sí que hay que ponerlo en valor y consensuar qué es lo que vamos a transmitir a los hijos, ¿no? Si ya de por sí es complicado educar a un hijo con las diferentes ideas que tenemos de educar a un hijo, cuando nuestra pareja es del mismo país o se ha criado en la misma cultura que nosotros, cuando es de cultura diferente, es mucho más complicado. Para el niño o la niña es mucho más enriquecedor porque se maneja en diferentes ambientes y se maneja con diferentes códigos culturales, pero eso hay que trabajarlo. Eso no es de porque mi madre sea de un país y mi padre sea de otro, yo voy a tener una educación intercultural, porque a lo mejor es que la cultura de origen de tu padre, que es extranjero, no se valora en tu casa, ¿vale? Es necesaria la negociación de pautas educativas y la transmisión de valores y códigos culturales. Ahí también entramos en cómo se reconoce a los niños en las diferentes culturas, es decir, un hijo de pareja mixta, cómo se le reconoce en la cultura de su padre. Podemos entrar en lo mismo de tú no eres de aquí, tú no eres de allí, eres como mitad y mitad. Y nosotros nunca somos mitad y mitad, somos uno con varias cosas. Vale, hijos e hijas reagrupados. Estos casos, por ejemplo, yo creo que son las situaciones en las que los niños y las niñas viven más dificultades. Son niños y niñas que su padre o su madre se viene antes a España y luego cuando pueden hacen la reagrupación. Claro, las madres, generalmente son las madres. Las madres lo que quieren es traerse cuanto antes a su hijo. Su proyecto es maravilloso, pero luego está su proceso.
Está el proceso de encontrar un trabajo en condiciones, está el proceso de la gincana que hay que hacer para los papeles, la reagrupación familiar. Entonces, tú le puedes decir a tu hijo que el año que viene te vas a venir, pero es que pasan 10 años. Pasan 10 años tu hijo en el país de origen, criándose con otra parte de la familia y tú aquí. Entonces, en muchos casos los niños vienen y su madre no es su referencia materna. Es su madre porque se llama su madre. Entonces, el hecho de vivir los duelos migratorios en momentos diferentes y en tiempo diferente, eso dificulta la relación entre los niños y las familias. Esto es un relato de un niño con el que estuvimos trabajando y me decía, cuando mi madre se fue, me compré un calendario en el que tachaba los días que quedaban para que viniese por mí. Después del segundo año ya no lo compré más. Súper duro. Los duelos migratorios están agravados, reajuste y reconocimiento de la estructura familiar. Si a mí no me has criado tú y encima yo tengo, los niños lo que sienten es como, tengo muy aprendido que tú has venido aquí a mejorar mis condiciones de vida. Eso es lo que tú tienes aprendido, pero tú lo que sientes es abandono. Tu madre se ha ido, aunque se haya ido para mejorar tu situación, tú el sentimiento es que tu madre no estaba contigo. Las madres tienen un sentimiento de culpabilidad súper fuerte, porque es que tú has dejado a tu hijo con una parte de la familia y tu hijo no está contigo y tú sabes que tu hijo le está pasando mal en el país de origen y tú muchas veces a tu hijo no le cuentas la situación en la que está aquí, porque los primeros años siempre son complicados. Ajuste de expectativas. Claro, los niños hay algunos que se quieren venir y otros que no se quieren venir, pero los que se quieren venir idealizan España. También muchas veces nos cuesta decir a nuestros hijos si lo estamos pasando mal. Entonces al final solo le transmitimos que estamos bien, porque no queremos preocuparnos. Entonces hay un ajuste de expectativas fuerte. Cambio de estatus, lo que hemos contado antes, hijo de migrante, inmigrante, las relaciones familiares marcadas por el tiempo de separación, también depende de la cantidad y la calidad de las relaciones que tengamos, si tú has tenido mucho contacto con tu hijo, si has tenido poco, y el espacio familiar que se queda al cuidado. Cómo ha sido la educación de tu hijo, por mucho que sea tu madre o que sea tu hermana, lo ha educado de otra manera que tú lo hubieses educado, ¿no? Entonces, claro, esta situación se agrava cuando son adolescentes. Vale. Hace unos años, con la crisis económica, volvieron muchas familias al país de origen. Volvieron familias con niños que se habían criado aquí en España y familias con niños que habían nacido aquí en España. Claro, a los niños aquí se les decía que no eran de aquí, por mucho que fuesen de aquí, o por muchos años que llevasen aquí. Pero es que cuando llegan al país de origen de sus padres son los españoletos. Entonces la doble discriminación y el sentirte ni de un sitio ni de otro, porque se nos exige continuamente que seamos de un sitio o de otro, no podemos ser de los dos sitios. Entonces, lo que me decían los nenes era, llegué muy pequeño, mi país, bueno, el de mis padres, bueno, también el mío, me gusta pasar las vacaciones allí, siempre hablo con mi familia, ellos me dicen el español, cuando voy allí me siento bien, todo el mundo está pendiente de mí y me invitan a sus casas. Mi padre me cuenta muchas cosas de cuando tenía mi edad, de cómo pasaba el día en la calle con sus primos. Estos son entrevistas en diferentes momentos, ¿vale? Esto es antes de que su familia le transmitiese que iban a ir, y esto es cuando su familia le transmite que se va a ir. El curso me da igual perderlo, total, mis padres dicen que nos vamos a volver, si me voy, da igual que apruebo o no. El sentirte ni de un sitio ni de otro, ¿por qué te vas a esforzar? Luego, esta familia regresa, porque también hay una idealización del país de origen, ¿no? Cuando volví a mi país me sentí raro. No sabía de qué hablar con mis compañeros de clase, creo que no me entendían, solo les interesaba saber cómo era España, y a mí no me gustaba hablar de mi vida aquí. También noté que mis padres no se sentían bien, discutían con frecuencia, yo creo que se esperaban que todo fuese mejor. Entonces el múltiple desarraigo. Vale, que nos quede muy claro que esto es solo, lo que hemos hablado es solo dependiendo del proceso y el proyecto migratorio. Dentro de cada niño, cada niña que ha vivido eso, es súper diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué factores hay que dificulten la convivencia o que faciliten la convivencia? La convivencia y que los niños y las niñas se sientan bien y tengan un buen proceso de inclusión, ¿no?
Porque hemos hablado de los chavales de origen extranjero, pero no hemos hablado del papel que tiene la sociedad autóctona. Que sin sociedad autóctona y sin la sociedad en general no hay inclusión. Son dos patas, si no se queda cojo, ¿vale? Entonces, la discriminación implícita o explícita, luego veremos en qué podemos las familias influir en esto, ¿no? Como AMPA, en qué podéis influir. La discriminación implícita o explícita, los roles de género dominantes, tanto en la cultura de origen como en la cultura de destino, porque cuando hablamos de discriminación por género, no solo se discrimina por género en otros países, las formas son diferentes, la simbología es diferente, pero aquí, vamos, no hace falta nada más que abramos un periódico, abramos el Facebook y pongamos la tele. Seguimos viviendo situaciones de discriminación muy fuertes. Relación y vínculos con la familia de origen. Las expectativas familiares, unas altas expectativas familiares, que chocan con las bajas expectativas de la sociedad solo porque eres de origen extranjero. La edad de llegar a España. La construcción identitaria complejizada. La construcción de la identidad es muy complicada. Pensémonos nosotros en adolescentes, sin poner cara de espanto. Pensémonos en adolescentes lo complicado que fue la construcción de nuestra identidad y que iba construyéndose a lo largo de toda nuestra vida, pero esa época fue como más compleja, ¿no? Si tú tienes diferentes referencias culturales, eso se complejiza, es mucho más enriquecedor, pero más difícil, ¿no? La estabilidad administrativa, los conflictos intergeneracionales. ¿Quién no ha tenido problemas con sus padres y con sus madres? Por las diferentes maneras de ver la vida. Porque yo con mi madre, la cultura de mi madre es diferente a la mía, por la época y por la edad. Pues imaginaos si a eso le añadimos que tus padres se han criado en un país diferente al que tú te estás criando. Es más complicado. Siempre hablo de complicado, pero también enriquecedor. Cuando las cosas son complicadas, son más enriquecedoras. El otro día, hablando con los niños y las niñas del grupo de apoyo, decía, pero vosotros estáis dando cuenta que vosotros tenéis una trayectoria que no tienen los chavales de vuestra edad, que no han tenido que emigrar. Sabéis una serie de cosas, habéis aprendido una serie de cosas, que si no hubiese tocado vivir esta situación, no las sabríais y no la habríais aprendido. Tenéis una serie de habilidades por las situaciones que habéis tenido que superar, que eso os enriquece, pero claro, para que nos enriquezca hay que trabajarlo y hay que valorarlo. Las estructuras familiares y los diferentes orígenes, y luego va a explicar Nahual lo que trabajamos desde Jaén Acoge, y luego esta tarde retomamos en qué cosas podemos influir, ¿vale? Vale, Nahual.